nos han contado es que Donald Trump fue un hombre de negocios con suerte que, de la noche a la mañana, decidió conquistar la Casa Blanca. Pero en Obscurio Neguis sabemos que, en las altas esferas del poder, la suerte no existe. Existe el diseño. Mucho antes de los rascacielos dorados y los eslóganes políticos, hubo un plan forjado en las sombras de los clubes más exclusivos de Manhattan, bajo la tutela de hombres que controlaban los hilos de la justicia, la mafia y la opinión pública. Hoy vamos a desclasificar el origen del titán. No vamos a hablar de política, vamos a hablar de cómo se construye un líder absoluto. Todo arquitecto necesita un mentor, y el de Donald Trump fue, posiblemente, el hombre más temido de Estados Unidos, Roy Cohn. Cohn no era un abogado común. Había sido el brazo derecho del senador McCarthy durante la Casa de Brujas. Tenía conexiones directas con los jefes de las 5 familias de la mafia de Nueva York y poseía una red de contactos que llegaba hasta el despacho oval. Cuando conoció a un joven Donald de 27 años en el club Le Club, en 1973, vio algo en él, un lienzo en blanco. Fue Cohn quien le entregó las llaves del sistema. Le enseñó que la verdad es subjetiva y que el poder se basa en 3 reglas inquebrantables que Trump aplicaría durante los siguientes 50 años. Regla número 1. Ataca y vuelve a atacar. Nunca te defiendas. Si te golpean, devuelve el golpe 10 veces más fuerte. Regla número 2. Nunca admitas nada ni pidas perdón. La debilidad es el fin de la influencia. Regla número 3. Proclama la victoria incluso en la derrota. Si el mundo cree que has ganado, has ganado. Bajo la protección de Cohn, Trump aprendió a navegar por las aguas más turbias de Manhattan. Obtuvo exenciones fiscales millonarias que nadie más podía conseguir. Y construyó la Torre Trump, desafiando todas las leyes de la lógica financiera de la época. Pero mientras el mundo veía a un constructor exitoso, Cohn estaba moldeando algo mucho más grande. Un fenómeno mediático que, décadas después, cambiaría el curso de la historia moderna. Para el año 1983, Donald Trump ya no era solo un nombre en los registros de propiedad. Con la inauguración de la Torre Trump, su nombre se convirtió en un símbolo. Pero lo que pocos analizan es la simbología detrás de ese cristal oscuro y el oro que recubría cada rincón. En una Nueva York que se hundía en el crimen y la decadencia fiscal, Trump logró lo imposible, un perdón de impuestos de 40 años que le ahorró más de 160 millones de dólares. ¿Cómo? Aquí es donde el velo del misterio se vuelve más denso. Las crónicas de la época hablan de reuniones a puerta cerrada, donde el carisma de Trump, mezclado con la sombra amenazante de Roy Cohn, doblaba la voluntad de los políticos más veteranos. Trump entendió antes que nadie una verdad oculta. En el mundo moderno, la percepción es la realidad. No importaba cuánto dinero debiera a los bancos, si su nombre estaba en letras gigantes de oro, el mundo creería que era el hombre más rico del planeta. Estaba creando una marca indestructible, un escudo de invulnerabilidad que lo protegería de cualquier crisis futura. Pero mientras los casinos de Atlantic City comenzaban a mostrar grietas financieras, Trump ya estaba jugando en un tablero diferente. Estaba refinando su lenguaje, sus gestos y su capacidad para conectar con el inconsciente colectivo de una nación que buscaba un salvador. Sin saberlo, el público estaba asistiendo al nacimiento no de un empresario, sino de un avatar de poder. Sin embargo, el plan maestro estaba a punto de dar un giro inesperado. En 1987, un viaje a la Unión Soviética y un extraño anuncio en los periódicos más importantes de Estados Unidos marcaron el inicio de lo que muchos consideran la verdadera fase 1 del proyecto presidencial. ¿Fue una decisión personal o hubo un catalizador externo? Corre el año 1987. Mientras el mundo observa con nerviosismo el final de la Guerra Fría, un evento pasa casi desapercibido para la mayoría, pero no para los analistas de inteligencia. Donald Trump aterriza en Moscú. Invitado por el gobierno soviético para explorar oportunidades hoteleras, Trump regresa con algo más que planos arquitectónicos. Regresa con una visión geopolítica. Solo semanas después de su viaje, Trump gasta casi $100,000 de la época en anuncios a toda página en los diarios más influyentes. No vendía apartamentos, no vendía casinos, estaba atacando la política exterior de los Estados Unidos. En Obscurion X nos preguntamos, ¿qué vio en Moscú que le hizo dar este paso tan radical? Cuando Oprah le preguntó en 1988 si se presentaría a presidente, su respuesta fue quirúrgica. Probablemente no, pero si lo hiciera, ganaría. No era la respuesta de un improvisado, sino la de alguien que ya había medido el pulso de la nación. Estaba sembrando una semilla en el inconsciente colectivo, la idea del salvador negociador.
¿Fue este el inicio real del proyecto Trump? Algunos expertos sugieren que su ascenso fue monitoreado o incluso incentivado por sectores que buscaban un disruptor total del sistema. Un hombre que pudiera decir lo que los políticos profesionales no se atrevían. El tablero estaba listo, pero el mundo tendría que esperar casi 3 décadas para ver el movimiento final. Pero para ganar la partida definitiva, necesitaba algo más que dinero y anuncios en periódicos. Necesitaba el arma más poderosa del siglo XXI, el control absoluto de la narrativa a través de la pantalla. Era hora de entrar en la era del aprendiz. A principios de los años 2000, el mundo creía que Donald Trump era una figura del pasado, un eco de la opulencia de los 80, pero estaba a punto de ejecutar su maniobra de distracción más brillante. A través de la televisión, Trump no solo regresó al ojo público, se reconstruyó a sí mismo como un arquetipo. Para millones de personas, él se convirtió en la definición misma de la autoridad y el éxito infalible. En psicología de masas, esto se conoce como la creación de un avatar. No importaba si sus empresas enfrentaban desafíos reales. En la pantalla, él era el juez absoluto, el hombre que siempre tenía la última palabra. Estaba entrenando a una nación entera para ver en él al líder decidido que el sistema político tradicional no podía ofrecer. Este no fue un programa de entretenimiento más, fue un experimento sociológico a gran escala. Trump utilizó la televisión para romper la barrera entre la realidad y la ficción, convirtiendo su nombre en una marca que trascendía los negocios. Estaba perfeccionando el lenguaje que usaría años después. Frases cortas, directas y cargadas de una seguridad que rozaba lo místico. Al igual que otros titanes de la historia que hemos analizado en Obscurion X, Trump comprendió que el poder no solo se ejerce, se proyecta. Y mientras el mundo se reía de sus peinados y sus excentricidades, él estaba consolidando una base de lealtad incondicional. El avatar estaba completo. El siguiente paso ya no sería en un estudio de televisión, sino en el escenario más grande del planeta. Mirando hacia atrás, las piezas del rompecabezas encajan con una precisión casi inquietante. Desde las lecciones de Roy Cohn en los oscuros clubes de Manhattan, hasta la construcción de su mito dorado en la Quinta Avenida y su enigmático viaje a la Unión Soviética. Nada en el ascenso de Donald Trump parece haber sido dejado al azar. Al igual que los grandes líderes que han moldeado la historia, Trump entendió que el poder es una mezcla de voluntad, narrativa y el aprovechamiento de fuerzas invisibles que la mayoría ignora. ¿Fue él el arquitecto solitario de su destino o simplemente el rostro visible de un cambio estructural que llevaba décadas gestándose en las sombras de las instituciones? La historia aún se está escribiendo, pero una cosa es segura: el proyecto Trump cambió las reglas del juego para siempre. ¿Y tú crees que todo esto fue un plan maestro diseñado desde los años 80 o fue una serie de coincidencias históricas imposibles? Tu opinión es fundamental para nosotros. Déjanos tu teoría en los comentarios. ¿Ves en su ascenso la mano de sus mentores o crees en su genio individual? Si te apasionan estos análisis sobre los hilos que mueven el mundo, no olvides suscribirte a Obscurion X y activar la campana. Todavía quedan muchas sombras por iluminar. Gracias por acompañarnos en esta investigación.